Bueno, voy a pedir a los niños, ya si pueden pasar, ¿verdad?, a sus respectivas clases. Y nosotros nos vamos a quedar aquí y les invito a abrir la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos en esta tarde a estar analizando esta hermosa epístola. Entraría dentro de las epístolas de prisión. Saben ustedes, lo hemos dicho muchas veces, que hay 4 cartas que el apóstol Pablo escribió desde la cárcel. Esta es una de ellas. La siguiente sería Colosenses. Hay otra que es la carta a los Efesios y una carta también que se la escribió al hermano Filemón, al que había perdido un esclavo llamado Onésimo. Estas 4 cartas las escribe Pablo desde su mazmorra, desde su cárcel en Roma, donde se calcula que pudo haber estado unos 4 años aproximadamente, entre el tiempo que estuvo preso en Cesarea. Luego, posteriormente, fue llevado a Roma, donde él apeló como ciudadano romano para que el emperador romano atendiera su causa. Pues en ese intervalo ocurrieron aproximadamente, o pasaron aproximadamente 4 años. La carta a los Filipenses es la carta más personal de todas las que Pablo escribe. Aparece en más de 100 ocasiones el pronombre personal en primera persona. Cuando uno lee la carta a Filipenses, aunque es una carta relativamente corta, pero muy profunda, uno nota que hay un cariño especial de Pablo por esa iglesia. Tenemos en el libro de los Hechos el registro de cómo empezó la obra. Y es muy importante saber cómo empezó la obra. Algunos de ustedes que han estado aquí desde el principio, otros que se han ido añadiendo con el paso de los años, ¿verdad? Pero es muy importante a veces ver cómo comenzó la obra. Y en esta ocasión, gracias al Señor, el libro de los Hechos, en el capítulo 16, nos relata cómo Pablo recibió un llamado especial para ir a la ciudad de Filipo a predicarles el Evangelio. En Hechos capítulo 16, a partir del versículo 9, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Se le mostró a Pablo una visión de noche. En esa visión él ve un varón, un hombre macedonio, que estaba de pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, ahora fíjense cómo hablan en plural, procuramos, no dice que él procuró ir, sino que los que estaban con él, Silas, Lucas, que era el que iba relatando el viaje, dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. La visión, el llamado, lo había recibido Pablo, pero ellos, como estaban viajando y en el equipo ministerial de Pablo, ellos también consideraban que ellos también habían sido llamados para ir a predicarles el Evangelio a esa ciudad. Zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Esto es algo muy significativo, porque no dice que en un día de reposo, como era la costumbre de Pablo, se fue a la sinagoga a predicarle a los judíos. Es que no había sinagoga. Dice que se fue fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. No menciona presencia de hombres. ¿Por qué no había sinagoga en Filipo? Pues porque no había ni siquiera el grupo mínimo, que se llama en hebreo minyan. Un minyan es un grupo de 10 varones, que es lo que se necesita para abrir un lugar de culto o una sinagoga. Como se ve que no había esa cantidad, las mujeres decidieron tener sus cultos de oración junto a un río a las afueras de la ciudad. Y Pablo fue allí, aprovechando la ocasión. Y entonces allí estaba una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ahora, antes de terminar de leer este versículo, ¿por qué menciona el lugar de donde era Lidia? ¿Qué más da?
Podía haber dicho el texto, había allí una mujer llamada Lidia que se dedicaba a vender púrpura, que adoraba a Dios, y omitir que era de la ciudad de Tiatira. Y entonces uno tiene que decir, bueno, ¿por qué se menciona esta ciudad en ese momento, hablando de esa mujer en particular? Porque da la casualidad de que la iglesia de Tiatira, que se menciona en el libro del Apocalipsis, era una iglesia que tenía un gravísimo problema, porque una mujer que la llamaban, o tal vez se llamaba realmente Jezabel, como aquella reina perversa del Antiguo Testamento, la reina Jezabel, casada con Acab, dice que ella se había autoproclamado profetisa y comenzó a enseñar en la iglesia de Tiatira a los siervos de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos, cosa que no se podía hacer. Porque en Hechos capítulo 15, en el primer concilio de Jerusalén, léanlo tranquilamente después al llegar a casa, viendo que había problemas de convivencia entre judíos y gentiles, en ese concilio se toman acuerdos y se escriben y se mandan cartas a todas las iglesias de la época. Y una de las cosas que no se podía hacer en aquella época era comer carne que previamente había sido sacrificada a los ídolos, y menos que tuvieran sangre. Pero esta mujer llamada Jezabel, que dice que ella era profetisa, le enseñaba a la gente a quebrantar esa norma interna en la iglesia, y no solamente, y no contenta con esto, dice que le enseñaba a los siervos de Dios a fornicar. Y uno dice, pero bueno, pero tanta influencia, tanto poder y fuerza tenía esta mujer en esa iglesia que le permitían enseñar a fornicar a la gente. Es que no está enseñando Biblia, no está enseñando a amar a Dios, los mandamientos de la palabra de Dios, está enseñando a cometer relaciones ilícitas sexualmente hablando. Y parece ser que al pastor o los ancianos le habían dado todo tipo de aval, todo tipo de libertad, para que sedujera a los siervos de Dios a romper las normas de convivencia y a cometer fornicación. Y era esa mujer de Tiatira. Por eso tal vez Lucas, para que no nos quede el recuerdo de que la gente de Tiatira era gente mala y gente que no obedecían y amaban al Señor, tal vez por eso el Lucas, que es el que escribe este libro, dice que esta mujer era de Tiatira, como dando a entender de que allí también había mujeres buenas, y esta es una de ellas llamada Lidia, vendedora de púrpura, que adoraba a Dios. Tal vez se había convertido, tal vez había oído el evangelio en su ciudad, no lo sabemos. Pero lo que sí dice el texto es que ella estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Espero que el Señor esta tarde también abra vuestros corazones para que ustedes estén atentos a lo que en este caso no Pablo, sino Manolo Sierra les está predicando en esta tarde. Y cuando fue bautizada, se ve que no estaba bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, se ve que ya era otro día, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual le daba una gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Realmente uno se puede preguntar a estas alturas
¿tú me llamaste a esta ciudad, Señor? Porque tú me dijiste en una noche, en una visión, que viniera a Filipos a predicar tu palabra, y cuando llegamos no hay ningún hombre que se convierta, pequeño grupito de mujeres que se reúnen a las afueras de la ciudad, por echar fuera este espíritu de adivinación de esta joven, me meten en la cárcel y previamente nos dan a Silas y a mí una paliza tremenda con varas. Y la historia sigue diciendo que después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel y le mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Hoy está lenta la lectura, ¿no? Yo voy al ritmo que me marcan. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué tremendo, ¿eh? Qué maravilla. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y es allí donde ocurre algo tremendo, porque dice que el carcelero se despierta y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Pero no había huido ninguno. Pablo, clamando a gran voz, dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Gloria a Dios, qué milagro, ¿eh? Abren las puertas a los presos para que vean cómo salen todos corriendo. Pero estaban más a gusto dentro de la cárcel, con la presencia del Señor, que fuera de la misma. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y este es el mensaje, la predicación más corta del mundo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aclaro que esto no es una promesa genérica, sino esto es una palabra concreta, específica para ese hombre y esa familia en ese momento. No es una promesa, es una profecía, es una palabra que le dio el apóstol Pablo a este hombre. Le hablan la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y a continuación sigue diciendo la palabra que tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y así empieza en Filipo esta congregación, echando fuera al demonio de una joven con espíritu de adivinación, después de haber estado en la cárcel y haber sido azotados con varas y haber sido puestos los pies y las manos en el cepo, con un pequeño grupo de mujeres fieles que están junto al río oyendo la palabra de Dios. Así empezó la obra. Después, si seguimos leyendo el libro de los Hechos, vemos que Pablo y Silas, o Silvano, porque Silvano y Silas es la misma persona, siguen su viaje y se queda al frente de la congregación Lucas. ¿Cómo lo sabemos? Porque si ustedes siguen leyendo el libro de los Hechos, se van a dar cuenta de que ya él no se incluye en el relato bíblico, sino que durante 8 largos años Lucas se queda como pastor al frente de esa congregación. 10 años más tarde de los acontecimientos que hemos leído en esta noche, es decir, una década después de haber fundado de esta manera
la iglesia en Filipo, es decir, a los filipenses, Pablo decide escribirles una carta desde la cárcel. Y esa carta, gracias a Dios, la tenemos entera en nuestras Biblias. Y es una carta donde él expresa amor por los filipenses. Es una carta donde él agradece a la congregación por haberse acordado de él en un momento durísimo por el que está pasando, que es en la cárcel y a punto de morir como un mártir de Cristo, y le mandan ofrendas, le mandan unas ofrendas, una ayuda económica para que él tenga algo para poder cubrir sus gastos mientras está allí en la cárcel. Y él escribe una carta y emplea la expresión olor fragante. Esto me ha llegado en el mejor momento. Sé que ustedes tenían el deseo de ayudarme económicamente para que yo pudiera tener mis necesidades cubiertas. No lo habíais podido hacer en el pasado, pero no os preocupéis, queridos hermanos, porque el Señor me ha enseñado cosas tremendas. Me ha enseñado a vivir en abundancia y me ha enseñado a vivir en escasez. He aprendido a contentarme en cualquier situación de la vida en la que me encuentre. Y al final es cuando Él dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, para poder decir con autoridad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sería muy bueno que leyéramos los versículos que preceden al 4:13, porque es la escuela por la que Pablo tuvo que pasar. Escasez, dificultades, persecución, cárceles, azotes, murmuraciones, etcétera, etcétera. Y al final de esa escuela, al final de haber aprobado todos los exámenes con buena nota, es cuando por fin él puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se entera de que la congregación, donde había muchas mujeres de muy buena posición social, hay algunas discrepancias y algunas peleas y algunas divisiones internas, y menciona nombres de dos miembros, de dos hermanas de la iglesia. Una de ellas era Evodia, la otra era Síntique, y desde la cárcel Pablo les escribe diciéndole, hermanas, os ruego por favor que se reconcilien, que se arreglen las cosas entre ustedes y que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, dije al principio que es la carta más personal de todas las que Pablo escribe, pero analizando letra a letra, casi palabra por palabra, la carta a los filipenses, vamos a encontrar que hay dos palabras que él continuamente está repitiendo a lo largo de la epístola. Vengan conmigo al capítulo 1 de Filipenses, y la primera palabra que vamos a encontrar es la palabra evangelio. Evangelio, la buena nueva, el mensaje de salvación. Y él comienza a utilizar esta palabra haciendo referencia a diferentes asuntos. Capítulo 1, versículo 5. Él dice que está orando, dándole gracias al Señor por los hermanos de Filipo, y dice, y por vuestra comunión en el evangelio, común, unión. Estamos unidos, hay una unidad entre ustedes y yo a la hora de predicar, de anunciar, de vivir y de practicar el evangelio. Es decir, no es que ustedes están predicando una cosa y yo estoy predicando otra, sino que estamos en una común unión, hay coinonía, hay una unidad perfecta, maravillosa entre la congregación y yo, porque tenemos en común el evangelio desde el primer día hasta ahora. Es una iglesia que empezó de una forma muy sencilla, atípica, porque generalmente las iglesias no nacían de esta manera, pero Pablo valora lo poco, lo pequeño. Pablo no se queja, Pablo no dice, bueno, al fin y al cabo se han convertido muy pocas personas, no merece la pena que esté más tiempo aquí, sino que lo que vemos es que lo que empezó de una forma muy sencilla, muy humilde, casi pasando desapercibida, se constituye con el paso de los años en una iglesia poderosa, en una iglesia preciosa, y gracias al Señor tenemos esta carta en nuestras manos. En el capítulo 1, versículo 7, también dice, y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio.
¿verdad? Una vez más utiliza la palabra evangelio en este caso para ver cómo Dios está confirmando, consolidando la obra en la iglesia y en el corazón de los miembros. Seguimos en el capítulo 1, saltamos al verso 12, donde dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y esa palabra progreso en el texto original en griego es muy interesante porque habla de cómo se abrían paso los soldados romanos en la maleza, en lugares donde era muy difícil pasar, pero ellos a base de machetazo, ¿verdad? Y abriendo camino, pues iban avanzando, iban progresando. Y el apóstol Pablo dice: es verdad, ha habido dificultades, ha habido persecuciones, ha habido llanto, ha habido lágrimas, ha habido derramamiento de sangre, pero todo eso, quiero que sepan que no ha sido un freno al evangelio, sino al contrario, todo esto ha redundado para el avance, para el desarrollo, para el progreso del evangelio. En el capítulo 1, el verso 17, Pablo dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Le habían informado de que había personas que querían imitarlo, querían hacer lo que él hacía, predicar como él predicaba, viajar como él viajaba, por envidia, por celos, para hacerle, digamos, la competencia, por decirlo de alguna manera. Y esto se lo habían dicho a Pablo. Y Pablo dice: bueno, pues están predicando a Cristo. Sí, ¿lo hacen por envidia? Sí, hermano. Bueno, pues están predicando a Cristo, porque sigan predicando a Cristo. Ellos tendrán que rendir cuenta delante de Dios, a ver por qué ellos también quieren vivir y viajar y predicar y enseñar como yo. Aquí lo importante es que se está predicando el evangelio. Dice: y yo estoy puesto para la defensa del evangelio. A veces hay momentos en los que Dios nos da oportunidad para proclamar el evangelio, pero habrá muchos momentos en tu familia, en tus compañeros de trabajo, en la universidad, donde vives, donde te desenvuelves, donde tendrás que defender el evangelio. Y dice la Biblia que tenemos que estar siempre preparados para defender, para presentar respuestas coherentes ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y Pablo sabía que no solamente él tenía la obligación y el deber de predicar el evangelio. De hecho dijo: ay de mí, si no anuncio, si no proclamo y si no predico el evangelio. Pero también sabía, y lo hizo muy bien desde la cárcel a través de sus epístolas, que a veces él tenía que defender y pelear a favor del evangelio. En el capítulo 1, el versículo 27, vuelve otra vez a aparecer la palabra: solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Usted puede proclamar el evangelio, puede defender el evangelio, puede creer en el evangelio, pero la pregunta es: ¿y está viviendo dignamente conforme a las exigencias del evangelio? No es a los filipenses, sino a los romanos que en cierta ocasión Pablo les dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, pero que nunca el evangelio se tenga que avergonzar de nuestra conducta y de nuestro mal testimonio ante la sociedad. Pablo dice que tenemos que vivir dignamente conforme al evangelio. Y al final del capítulo 1, verso 27, dice: por la fe del evangelio. Claro que nosotros tenemos fe en el evangelio, en la buena nueva, en la buena noticia de que Cristo vino, murió y resucitó y ascendió y volverá. Todo eso forma parte del evangelio y de nuestra fe también en el Señor. Capítulo 2, versículo 22, él dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Servir, no servirse de, sino servir a, servir al Señor con el evangelio, predicando su palabra. Otro concepto interesante del evangelio. Capítulo 4, versículo 3, nuevamente vuelve a aparecer la famosa frase o la famosa palabra: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Es decir, hace referencia a personas que se jugaron la vida, que no fueron cobardes, que no tuvieron miedo, que no salieron corriendo ante la adversidad, ante la persecución, ante la oposición de los enemigos, sino que pelearon, combatieron en el evangelio juntamente con él. En el capítulo 4, versículo 15 también dice: sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, los que habéis tomado nota,
o los que después escucharéis más detenidamente este estudio, este mensaje, os habéis dado cuenta de que Pablo utiliza el término, la palabra evangelio, para muchos asuntos diferentes que tienen que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra responsabilidad y nuestros deberes cristianos. Aparece muchísimas veces la palabra evangelio, buena nueva, en su carta. Pero sorprendentemente, otra palabra que aparece muchísimo en la epístola de Pablo a los Filipenses es la palabra gozo. Y muchos se han preguntado cómo es posible que un preso, sabiendo que le quedan tal vez pocos días de vida, sea capaz de descubrir el secreto de gozarse en la adversidad, en la lucha y a punto de morir como mártir. Hagamos nuevamente un recorrido a lo largo de la epístola y veamos dónde aparece esta palabra. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, con gozo por todos vosotros. No oraba quejándose, no oraba lamentándose, sino que cuando se acordaba de esa iglesia, de esos miembros, del tiempo que él estuvo allí al frente de la congregación, dice, oro, clamo al Señor por vosotros con gozo en mi corazón, no con dolor, no con tristeza, sino con gozo. Versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones con gozo por todos vosotros. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿En qué se gozaba? En que el evangelio estaba siendo predicado. A lo mejor no por personas con una buena intención, pero si al fin y al cabo predicaban y querían servir al Señor de alguna manera, aunque fuera por celos y por envidia, porque dicho sea de paso, y hago un paréntesis, una de las cosas que más me costó aceptar como pastor, ya como cristiano, pero más como pastor, es ver y conocer a gente con celos dentro de la obra de Dios. No es el celo por Dios en el buen sentido de la palabra, sino gente celosa, gente envidiosa, gente que en vez de gozarse en la bendición de otros, parece como que le tienen esos celos y esa envidia. Y eso no es nada nuevo, eso ha existido siempre y en la época de Pablo más todavía. Pero Pablo dice, mira, si lo hacen por celos, por competencia, por envidia, por figurar, por aparentar, mira, aquí lo importante de lo que se trata es que se predique el evangelio y si lo hacen, yo en eso me gozo y me seguiré gozando. ¿Cuántos dicen amén? Qué filosofía de la vida, ¿no? Qué tremendo. En el capítulo 2, versículo 2, Pablo dice, completad mi gozo. Complétenlo, únanse al gozo que yo tengo. No se queden fuera. Yo estoy bendecido, júntense, péguense a mí para que se les pegue la bendición. Yo estoy gozoso, júntense a mí. ¿Estás triste? Pues pégate a un gozoso. Yo siempre digo, miren hermanos, en el mundo natural la salud no se pega, lo que se pega es la enfermedad, ¿sí o no? En el mundo natural un sano se junta a un enfermo y no lo cura. Pero ojo, que hay enfermedades y sabemos que estamos en tiempos en los que tenemos que guardar ciertas distancias y ciertas medidas. ¿Por qué? Porque hay cosas que se pegan. Pero en el mundo espiritual, algo que se da, y tenemos que descubrirlo y valorarlo, es que hay bendiciones que se pegan. ¿Cuántos creen eso? Algunos se preguntarán, ¿y usted puede demostrar esto bíblicamente? Claro, si no, no me atrevería a decir esto. Les voy a poner dos ejemplos. La Biblia dice que cuando un día, y no me voy del tema, solamente a modo de ilustración, cuando Jetro, que era el suegro de Moisés, llega un día al campamento y ve a Moisés con tantas responsabilidades, con tanta gente que atender, que el hombre no tenía tiempo ni para descansar, ni para comer, ni para dormir, lo llama aparte y le dice, no vas a poder atender tú solo a tanta gente. Por muy temprano que te levantes, por mucha gente que quieras atender, siempre quedarán más por ser atendidos que los que has atendido. Por lo tanto, le dio un consejo y Moisés lo aceptó. Fue humilde y dijo, bueno, mi suegro me está dando un buen consejo. Y es que delegue a personas, en personas de confianza, pues la responsabilidad para que juntos trabajemos y hagamos un equipo, ¿verdad? Y ellos puedan atender gente y yo también, y así podemos atender a mucho más personas del pueblo.
Dice que nombró a 70 varones. Fueron al tabernáculo, aquella carpa, aquel templo portátil que se usó durante años en el desierto, y dice que el Señor tomó del espíritu de Moisés y se lo pegó, se lo metió a ellos. Es decir, no eran 70 competidores, esto no era una pelea, un saco de gatos peleándose el unos contra el otro, sino eran personas que iban a tirar del mismo carro, con el mismo sentir, con la misma carga, con la misma pasión, con el mismo fuego que tenía Moisés en su corazón. Y si vamos al Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan a visitar las aldeas y preparen el terreno y anúncienle que dentro de poco iré a visitarles, dicen, cuando lleguen a alguna casa y no os quieran dar hospedaje, lo cual era casi obligatorio en aquella época y se valoraba mucho, si no os reciben en una casa, vuestra paz quedará con vosotros, se volverá a vosotros. Pero si en una casa os hospedan, coman lo que les pongan, aunque no les guste, cómanlo. No vayan saltando de una casa a otra. Quédense allí, dice, vuestra paz reposará sobre los... habitantes de ese hogar. Luego nosotros transmitimos no solamente la parte genética en la vida de nuestros hijos, sino que también nosotros transmitimos, queriendo o sin querer, nuestro espíritu. Por eso yo digo, usted está triste, busca un hermano alegre y algo bueno se le pegará. Tal vez por eso el mundo inventó un refrán, no es bíblico, pero es del mundo y dice, ¿cómo dice? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. De ese no me acordaba mucho, pero del bíblico sí me acuerdo. El bíblico dice, anda con sabios y sabio serás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere ser sabio? ¿Cuántos quieren ser sabios? Busque a uno que sea sabio y péguese a él, algo se le pegará. ¿Usted quiere ser una persona de fe? Péguese a uno que tenga mucha fe y algo se le pegará. Y por eso vemos en la palabra de Dios que el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, también es contagioso. Usted no ha estado en una reunión donde uno empieza a reírse y el otro no sabe de qué se están riendo y todos en la sala terminan riéndose y al final dicen, ¿de qué se están riendo? No sé, pero nos hizo gracia. ¿Sí o no? Es como cuando hablamos de piojo. A todo el mundo le... Bueno, vamos a dejar eso. Filipenses 2:17. ¿Qué dice? Y aunque sea derramado en libación, libación es el líquido, era la sangre que se recogía de los animales y se echaba, ¿verdad?, sobre los sacrificios. Aunque yo sea derramado, fíjate, aunque me saquen la sangre y la derramen sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pues claro, gozarse si me sueltan de la cárcel, gloria a Dios, hacemos una fiesta. Pero no, yo me voy a gozar el día que cojan mi sangre y la derramen sobre un altar, sobre un sacrificio, como si yo fuera un animal. Ese día me gozaré y me regocijaré, y ustedes también tienen que gozarse juntamente conmigo. ¿Cuántos dicen amén? No, uno nada más. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo esto, ¿eh? Esto es tremendo. Está hablando un preso, un anciano condenado a muerte. Y miren cómo habla. Capítulo 4, es el último versículo, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor. Ahí está la clave. En el Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, en esta carta, Pablo le enseña a los filipenses
que él, que es el que peor lo está pasando, que está, entre comillas, privado de libertad, tiene más gozo que toda la iglesia en peso. Es decir, ustedes no tienen que estar preocupados por mí. Ustedes no tienen que estar tristes por mí. Porque yo me estoy gozando aquí adentro como ustedes ni se imaginan. Porque el evangelio está siendo predicado. Porque el evangelio ha sido confirmado entre ustedes. Porque el evangelio lo están llevando a la práctica hasta las últimas consecuencias. Y como parte del evangelio, si yo tengo que morir como si fuera un animal, derramando la última gota de mi sangre, en ese momento me seguiré gozando en el Señor. Y quiero que ustedes también se gocen juntamente conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo, es una carta realmente extraordinaria, es un manual práctico para vivir una vida cristiana victoriosa. Y esto sí me lo acabo de inventar ahora mismo. El libro de Filipenses es un manual práctico para vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Usted quiere vivir una vida victoriosa o una vida mediocre? ¿Usted quiere vivir de victoria en victoria o quiere vivir de llanto en llanto y de lamento en lamento? Pues en Filipenses encontramos un ejemplo de un hombre condenado a muerte que probablemente nunca más volvió a viajar y a visitar congregaciones, que aprendió a gozarse en el Señor. Y como Pablo no escribía las cartas, sino que las dictaba, a los teólogos les ha llamado mucho la atención cuando el apóstol Pablo le está dictando a Silas la carta, y en el capítulo 4 encontramos lo siguiente. Pablo está dictando, seguramente caminando por la celda de un lugar a otro. El Espíritu Santo lo está inspirando, él está, escribe esto, escribe lo otro, y di esto, y no, eso no, bórralo, y escribe esto. Y hay un momento en la carta en el que Pablo le dicta a Silas y le dice, escribe. Capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Y me imagino que el que estaba escribiendo la carta se la habrá quedado mirando diciendo, ¿qué? Y le dice, ¿qué dice el versículo? Otra vez te digo, regocijaos. No pongas cara de bobo, pon lo que te he dicho. Regocijaos. Si fueran argentinos diría doblemente gozarse, ¿no? Es re no sé qué, ¿no? Gócense, 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 no importa. No se dan cuenta que yo, que estoy condenado a muerte, que no voy a salir de aquí, que estoy pasando frío y calamidades y privaciones. No se dan cuenta que el hombre más gozoso del mundo soy yo. ¿Cuánto más ustedes, hermanos, que van a recibir esta carta? Así que regocijaos en el Señor siempre. No dice de vez en cuando. Cuando hay dinero, regocíjense y hagan fiesta y maten el becerro gordo. No, no, no. Regocijaos en el Señor siempre. Pero es que ya no estoy ganando tanto como antes. Pues aprende a gozarte ahora, porque si no aprendes a gozarte ahora, la lección va a durar todo el tiempo que ni te imaginas. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces se tiene que presentar a un examen una persona que lo suspende? ¿Cuántas veces? Pues hasta que lo apruebe. Hay algunos que el carnet de conducir lo aprobamos a la primera. ¿Cuántos de los que están aquí aprobaron el carnet teórico y práctico a la primera? Levanten la mano. El de la moto, el del coche, yo todo lo aprobé a la primera. Pero hay algunos que a la segunda. A ver, ¿alguien aprobó a la segunda? Algunos. ¿A la tercera? Algunos. ¿A la cuarta? Algunos. ¿A la décima? Bueno, déjelo ya. Vas a tener que presentarte y una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que apruebes. En el sentido espiritual exactamente igual. Ya has aprobado la lección de gozarte en la abundancia. 10, aprobado. Matrícula de honor. Vale, vamos a la otra asignatura. Ahora voy a enseñarte a gozarte en la adversidad. Has suspendido el examen. Te has quejado, has estado con lloriqueo, has estado con una mala actitud. Mañana otra vez. Y otra semana otra vez igual. O peor que la anterior. Y si, ¿por qué tengo que repetir lo mismo? Porque no has aprobado el examen. Cuando apruebes el examen, ya verás que esa prueba se va y probablemente el Señor te enviará otra. Pero esa es la forma como Dios está tratando a la iglesia en el último año que estamos viviendo. Nos está mandando una serie de pruebas. A todos, a todos. Y nos ha metido a todos en el mismo saco. Y a unos aprueban, otros suspenden, unos repiten. Pero lo que está bien claro es que el Señor lo que está tratando a través de esta hermosísima carta es inspirar a la iglesia de los filipenses y a nosotros, por supuesto también, para que aprendamos a gozarnos en la adversidad,
en las pruebas, en las dificultades, porque por muchas pruebas que estemos pasando, ninguna se puede comparar a la que Pablo en este momento estaba experimentando. Estaba en una mazmorra, en una cárcel. A veces hemos visto en algunos documentales de televisión presos que se han construido su propia cárcel, y aquello más que cárceles parecían jaulas de oro. Parecían palacios, no le faltaba absolutamente de nada. Pero Pablo no está en una cárcel de oro con WhatsApp, con Facebook, con YouTube, con visitas, con buena comida. No, Pablo incluso cuando le escribe a Timoteo le dice: ven pronto porque el invierno va a empezar y me dejé el capote en casa de Carpo, tráemelo porque me estoy congelando de frío. Y tráeme los pergaminos, y tráeme esto, y tráeme lo otro. ¿Por qué? Porque él está pasando dificultades humanamente hablando. Pero en medio de esas dificultades escribe 4 cartas espectaculares. Y una de ellas es esta. Y yo doy gloria a Dios que el Señor permitió que esta carta nos llegara a nosotros hoy en día. Estuvo desde el año 46 hasta el 56, una década entera aproximadamente, predicando el Evangelio. Tratando de llevar el Evangelio a los gentiles, tratando de llevar almas a los pies de Cristo, gente de otro contexto cultural, de otras religiones, de otras prácticas, etc. Y llegó el momento en el que el Señor permitió que lo encerraran, lo protegió durante años, viajó por todo el mundo entero de su época, pero llegó un momento que los últimos 4 años de su vida no salió ni de aquí a la esquina. Tenía unas cadenas en las manos y en los pies que le impedían viajar, pero Pablo nos dice: ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No puedo predicar, no puedo orar, no puedo... No. Pero ¿no lo veis que en la cárcel de Filipo fue una práctica para lo que se le venía encima? ¿No dice la Biblia que en Filipo fue donde lo encadenaron, pusieron sus manos, su cabeza y sus pies en el cepo? Y allí aprendió a cantar a medianoche con sus espaldas destrozadas y los presos le se oían. Eso fue una preparación para lo que le vendría 10 años después, cuando finalmente acabara con su vida como si fuera un sacrificio sobre un altar. Pero él ya había aprendido a gozarse en la adversidad. Y todas las pruebas que hemos estado pasando en los últimos tiempos, en los últimos años o meses o días, nos han estado preparando para llegar hasta aquí, hoy y ahora. Y el Señor lo que quiere es fortalecernos en la fe. El Señor lo que quiere es que aprendamos a estar por encima de las circunstancias. Las aguas, las olas, los vientos que le daban miedo a los discípulos, a Cristo le permitieron demostrar su poder. Mientras ellos veían que las olas entraban dentro de la barca y mientras Pedro se hundía viendo el viento, el Señor caminaba por encima de todo aquello para demostrarles que lo que a ustedes les da miedo, lo que a ustedes les paraliza la fe, a mí me permite caminar por encima de eso y demostrarles mi poder, mi autoridad y mi gloria. Y cuando entra en la barca y se calma todo, le dice: eso es lo que ustedes tienen que aprender. Porque es muy fácil ir cantando alabanzas y coros mientras la barca va en un mar tranquilo. Pero yo les he enseñado que se puede caminar por encima de las aguas si ustedes quieren. Solamente se atrevió uno a hacerlo. Pero si todos se hubieran atrevido a decir: Señor, queremos caminar hoy contigo por encima de las aguas. Pedro, Juan, Santiago, Tomás, Bartolomé, Felipe, todos hubieran podido caminar por encima de las aguas en tempestad del mar de Galilea. Pero solamente uno se atrevió. Y hermanos, nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de demostrarle con la práctica nuestra fe a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente en la carta, el apóstol Pablo, una de las cosas que dice en el versículo 19, 4:19, es que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, Él está plenamente convencido que si a mí el Señor me ha provisto mis necesidades, también a vosotros os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No te has hecho esta pregunta alguna vez, hermano y hermana? ¿Cómo es posible que en una misma iglesia haya gente que le sobra y a otros que le falte? ¿Cómo es posible que unos estén gozosos y otros tristes? Que unos estén, digamos, en un nivel óptimo en cuanto a su fe y su comunión con Dios y otros estén ahí medio titubeando. Fall in love
it's so it is. I am glad that it's so it is. You are my dearest friend, with whom I have never kept any secrets. You know me the way I am, and I know the real you, and that's what makes our warmth of love so special. You are my dearest friend, with whom I have never kept any secrets. You know me the way I am, and I know the real you, and that's what makes our warmth of love. Pues yo pienso que sería muy bueno preguntarle a los que están fuertes en la fe y a los que han aprendido a gozarse en la adversidad, pienso que sería muy bueno acercarnos y decirle, hermano, una pregunta. ¿A usted cuando se le murió su hijo, o cuando lo echaron del trabajo, o cuando le dijeron que tenía un cáncer terminal, o cuando comenzó a tener todo tipo de problemas que sabemos que los tuvo, cómo hizo para estar hoy tan gozoso y tan fuerte y madura en el Señor? Es muy importante que los miembros que están pasando por ciertas y determinadas dificultades se acerquen a sus hermanos mayores en la fe y les pregunten qué han hecho, cómo han logrado superar esos problemas, esas adversidades, esas pruebas, para que de esa manera podamos crecer al unísono y podamos gozarnos, porque los principios de Dios funcionan para todos los miembros de una congregación, y lo creo con todo mi corazón. Por eso Pablo lo que está diciendo aquí es algo tremendo. Él está diciendo, mi Dios, que era el Dios de todos los filipenses, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto sí que es una promesa. Esto es una promesa genérica para toda la congregación. Es decir, el Dios que me ha provisto a mí, el Dios que me ha cuidado, el Dios que me ha usado, el Dios que me ha bendecido hasta aquí, es el Dios que ustedes tienen. Por lo tanto, no es que yo sea de un nivel superior a ustedes, sino que ustedes tienen que aprender que hay cosas que se aprenden con lágrimas, con sufrimiento y con dolor, pero que cuando las aprendes funcionan para toda tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Pablo termina diciendo, a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego hay dos porciones en la carta que son realmente espectaculares. Yo les voy a pedir que ustedes tranquilamente las lean en casa. Y una es la porción que va del capítulo 2, del versículo 5 al 11. Repito, capítulo 2 del 5 al 11, donde se habla de la humillación y exaltación de la misma persona, de Cristo. El que se despojó, el que se anonadó, el que se hizo nada por nosotros, el que toma forma humana y decide humanarse en forma de siervo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate lo que está describiendo el apóstol Pablo aquí. Es decir, a él está casi pasando lo mismo. Pasó de un ministerio próspero y conocido a nivel mundial a estar privado de libertad, a estar siendo humillado de una forma tremenda. Pero él sabe que así como Cristo se humilló hasta lo sumo y luego el Padre lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a él le va a pasar exactamente lo mismo, y a todo creyente que aprendió a humillarse y a ser fiel y obediente a Cristo hasta la muerte, nos espera la gloria, la recompensa, nos espera lo más hermoso que ni siquiera nos podemos imaginar juntos en esta noche. Y también el otro pasaje extraordinario que se leyó esta noche en Filipenses capítulo 3, del 1 al 14. Y yo lo he titulado Las motivaciones internas del apóstol Pablo. ¿Cómo se movía este hombre? ¿Qué sentía? Esto es una radiografía, permítame la expresión. Filipenses 3 del 1 al 14, que fue la lectura que se leyó esta noche, por favor léanla tranquilamente después en casa, es una radiografía de Pablo por dentro, pero no de su cuerpo, sino de su mente, de su alma, de su relación con el Señor. Le preguntaron una vez al famoso escultor Miguel Ángel, ¿cómo haces tú para hacer una obra de arte? Dice, muy fácil. Cojo una piedra,
y ya veo la figura. Y lo único que hago es que me dedico a quitarle todo lo que le sobra. Y después ahí sale la figura que deja al mundo con la boca abierta. Ya el Señor a nosotros nos miró antes de la fundación del mundo y nos vio acabados y perfectos, hechura suya, dice el libro de Efesios, poema, obra de arte de Dios. Pero le sobra esto.